Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrega más de esto que viene siendo Programando la Curiosity Nano. Y el día de hoy vamos a hacer un poco la pausa, como veníamos trabajando, para hablar de unos conceptos previos que me parecen importantes antes de adentrarnos en otro tipo de contenido que requiera de más nivel de programación. Así que el día de hoy vamos a hablar de lo que son los tipos de datos y operadores. Creo que me gastaré varios videos explicando este tema, así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hablar es de algo que se llaman los conceptos previos. Entonces, el concepto previo, antes de hablar de los tipos de datos, pues son básicamente entender qué es un bit, qué es un nible, qué es un byte, qué es un doble byte o una palabra y qué es una doble palabra. Todos esos nombres son estandarizados, ya están genéricos y cuando hablamos de sistemas de cómputo en general. Así que un bit es la mínima capacidad de información posible. Es lo que nosotros utilizamos como un pin del microcontrolador cuando queremos encender o apagar un estado lógico. Eso es un bit. Cuando queremos un estado de ceros o unos, eso es un bit. Un valor de verdadero o falso también sería un bit. Básicamente los estados lógicos, todos son bits como tal. Un nible es la conglomeración o la agrupación básicamente de 4 bits. Es lo que ustedes observan aquí pues en pantalla, nible. Pues es eso. Cuando yo uno 4 bits consecutivos, hablo de un nible. Para que usted me entienda, pues miremos este registro del microcontrolador. Cuando yo agrupo este registro, el registro pues se agrupo desde el 0 hasta el 3, estoy agrupando 4 bits. Y cada bit de estos que observamos aquí, pues en conjunto sumarían un nible. Esto es lo que nosotros llamaríamos un nible. El que está más a la derecha se conoce como el nible bajo, lo que le colocaríamos una letra L para decir que es nible bajo. Y los 4 últimos bits del registro se le conoce como el nible alto. Así que pues está bastante bien. Le colocamos una H. Así que un registro del microcontrolador de 8 bits pues se divide en dos niveles. Por eso la importancia de hablar. Un bit pues sería cada campo de información que ustedes observan aquí, esto sería un bit. Pero ya la agrupación de 4 de ellos es un nivel. Posteriormente la teoría dice que hablemos de un byte. Un byte es la unión de dos niveles. Por lo tanto, un byte para nosotros representa todo el registro. Es básicamente eso. Son los 8 bits, desde el bit 0 hasta el bit número 7. Posteriormente, pues un byte me une dos niveles, como bien explicamos ahorita, y puede ser pues 8 bits consecutivos. Ahora bien, ¿qué es un doble byte o palabra? Bueno, un doble byte o palabra básicamente son 16 bits de información consecutivos. Y si lo hablamos en niveles serían pues 4 niveles. Entonces, si cada nivel ocupa 4 bits y son 4, pues en total tengo 16. Entonces, eso lo llamamos palabra. Y una palabra doble, como la que observan acá, pues serían dos palabras normales. Ahí estaríamos hablando de 32 bits. Dicho eso, pues empecemos a dar nuestros primeros pasos en entender qué es una variable. Entonces hablemos de los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos tenemos? Tenemos un tipo de dato que es el carácter, el entero, el flotante y el doble. El tipo de dato carácter ocupa 8 bits de información. El tipo de dato entero ocupa 16 bits de información. El tipo de dato flotante ocupa 32 bits de información. Y el tipo de dato doble, que son valores de punto flotante de doble precisión, también ocupan 32 bits de información. Y uno dice, ¿para qué me sirve eso de saber el tamaño? Pues para conocer los rangos numéricos donde puedo operar. Por ejemplo, un tipo de dato carácter sería 2 a la cantidad de bits, 2 a la 8. Me va a dar 256 valores. ¿Qué significa? Que puedo tener números entre 0 hasta el 255. Entonces, imagínense, si yo tengo un tipo de dato que es carácter, llamémoslo, no sé, A, y le quiero asignar 300, ya no puedo. ¿Por qué? Porque estoy por fuera del valor numérico que le corresponde. De hecho, ahí tendríamos algo que se llama desbordamiento de información. Y sería interesante que lo revisáramos después a ver cuánto nos da. Así que esto muy interesante que lo dé. Ahora, el tipo de dato carácter está asociado con lo que son textos y caracteres. Básicamente, los compiladores interpretan este tipo de dato como letras. Y letras que corresponden a valores numéricos. Y uno dice, no entiendo. Entonces, si venimos acá a la tabla del código ASCII,
Pues vamos a observar que acá están todas las letras que nosotros utilizamos. Mira, aquí está de la A a la Z en mayúscula, de la A a la Z en minúscula, los corchetes, las llaves, las divisiones, las multiplicaciones, el elevado, bueno, todos estos elementos, incluso algunos comandos, porque estos pueden ser comandos, son interpretados por el compilador con una base numérica. ¿Y eso qué significa? El 64, por ejemplo, es un carácter que utilizamos mucho. Cuando nosotros escribimos en el teclado Alt más 64, le estamos dando este comando, le estamos diciendo al Windows, le estamos diciendo que vaya y busque el carácter número 64, cuyo resultado es que me entregue una arroba. Entonces, si nosotros venimos acá y colocamos aquí así como Alt y le colocamos el 64, yo escribo acá pues por que sepan que estoy haciendo, pero si yo presiono aquí la tecla Alt, presiono el 64 y suelto, ahí me va a salir el arroba. Si yo quiero hacerlo con una M, por ejemplo, Alt 77, yo vengo acá, entonces digo Alt más 77, ¿a qué equivale? Entonces yo presiono Alt y presiono 77 y suelto, tiene que salir la M mayúscula y efectivamente eso sale. Entonces quiero que entiendan que aunque el sistema informático tipo carácter lo utilizamos para letras, pues las letras en definitiva son un número, como ustedes pueden observar aquí, que empieza en 0 y termina en 255. ¿Eso a qué se debe? Recuerden, 2 a la 8 igual a 256, ¿cierto? Que se movería entre 0 y 255. Ahí tienen entonces ustedes el valor de un tipo carácter. Así que está bastante bien. Dicho esto, la teoría nos sigue diciendo que tenemos variables tipo entero. Entonces, los valores enteros, ¿cierto? Ya ocupan no 8, sino 16 bits. Entonces, si yo coloco 2 a la 16, pues eso es un número que son 65.536. O sea que si lo trabajo sin signo, iría entre 0 a 65.535 combinaciones. Así que eso estaría más que bien. Lo mismo va a pasar con el flotante, pero no, pues no sé cuánto sería 2 a la 32, nunca lo he hecho, y con el doble pues tampoco. Pero pues eso lo que me dice es la capacidad de información que puedo manejar. Para que usted entienda bien todos estos conceptos, vamos a hacer una práctica sencilla. Vamos a venir a nuestro MPLAB XID, vamos a crear un proyecto. Yo lo he creado una vez que se llame secuencias y vamos a crear nuestro main. Mire que acá tenemos el main más, y no estamos haciendo más nada. Vamos a crear una variable tipo char, ¿cierto? Llamémoslo N1, N2 y R de resultado, llamémoslo así. Y acá en el ciclo infinito, no, pero no en el infinito, sino antes de él, vamos a decir que N1 vale 10. Pongamos aquí para que ustedes entiendan un concepto bien interesante, pongamos un 64. N2 pongámosle un 77, que ya lo hicimos, y N3 pongámosle un 15, pongámosle así. Yo creo que esto es R3, R solamente R, nada de 3 ni nada de eso. Yo quiero que entiendan lo siguiente, le hemos dado unos valores numéricos, pero las variables son tipo carácter. Entonces vamos a ver cómo el compilador entiende que estos son letras, básicamente las entiende. Para nosotros hacer eso, entonces venimos acá y decimos lo siguiente. Vamos a venir al ciclo infinito y acá donde está la línea de código, en mi caso línea de código número 11, voy a dar un clic izquierdo. Esto me genera un punto de ruptura en el código, o sea, un punto muerto, ahí va a parar el contador de programa. Vamos a venir acá donde dice depurar, esta opción de acá donde dice depurar, le vamos a ejecutar la depuración y vamos a observar cómo él va a correr el programa. Acá me dice que está corriendo el programa. No lo mencioné, pero yo tengo configurado el proyecto de la siguiente manera. Cuando yo ingreso acá, se me abre esta ventana y lo tengo configurado en simulador. ¿Lo podríamos tener configurado con la Curiosity? Claro que sí, pero no es necesario. Básicamente no es necesario. ¿Por qué? Porque en mi caso, pues estoy haciendo puras operaciones de simulación. Así que está más que bien la simulación. Vamos a venir cuando nosotros agregamos el punto de ruptura y se queda acá. De hecho, el programa está acá. Si yo le digo acá que pause, mire, pausar. Mire que me dice que aquí está, o sea, aquí está ubicado el contador del programa. ¿Por qué? Porque él entró en el ciclo y quedó ahí. Eso significa que ya ejecutó estas 3 líneas de código. O sea que ya cargó estos valores, ya los cargó. Si yo vengo acá donde dice variables, donde dice entrar nueva variable, aquí donde está este más, le damos ahí.
Venimos, buscamos N1, buscamos N2 y buscamos por acá R. Tenemos tres variables, N1, N2 y R. Quiero que observen lo siguiente. Todas las variables son ¿qué? Tipo carácter. Yo no le dije que era sin signo. Eso lo asumió él. Mire, yo declaré la variable tipo carácter, pero el compilador asume que es un carácter sin signo. Lo que significa que va a estar entre 0 y 255. Todos los valores para él serían positivos, serían estos. Ahora bien, ¿qué sucede? Mira lo que está pasando, me dice. Le hemos asignado a esta localidad de memoria N1, a esta etiqueta, porque eso es lo que es una etiqueta, porque realmente yo lo que tengo son posiciones de memoria. Es por ahí una posición de memoria que es la posición de memoria 501, una posición de memoria que se llama así 502. Bueno, tiene esa dirección de memoria y tiene la 503. Y estas tres posiciones de memoria están en formato hexadecimal. Entonces, coloquemos aquí una H. Así que lo que nos está diciendo es que creó la variable R, la creó en 501. Entonces, esto, en vez de llamarle esta posición de memoria, pues lo llamó R, pero equivale a todo esto. N2, pues vale toda esta información de acá. Y N3, pues va a valer toda esta información de acá. Lo que le está diciendo es que le está cargando una arroba, vea. ¿Cómo así que una arroba? Claro, si nosotros revisamos N1, que está aquí, equivale a un 64. Y el carácter número 64 del código ASCII es una arroba. Entonces yo estoy cargando dos cosas. Yo estoy cargando acá una arroba, porque eso es texto. Acá estoy cargando una M. Miren, este que está acá es un 77. Miren, entonces me dice que estoy cargando acá una M. Estoy cargando una M mayúscula, pero como letra. Y estamos cargando acá un carácter como medio especial, súper raro, pues no sé qué será eso, pues se llama SI. Pues habría que leer el código ASCII qué significa ese carácter. En definitivas, esos son números, porque esto es un 64 en número, esto es un 77 en número y esto es un 15 en número. Ahí no hay nada más que decir. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Como el tipo de carácter ocupa 8 bits, entonces, y las memorias están en bloques, cada renglón de estos que he dibujado ocupa 8 bits, cada renglón de esos. Entonces aquí serían 8, otros 8 más y otros 8 más. Miren que los creo de manera consecutiva, ¿cierto? 501, 502 y 503, respetando pues 8 bits entre un espacio de memoria y el otro. Eso es lo que está haciendo. Si nosotros le damos aquí, por ejemplo, en donde se evalúa el clic derecho, y le decimos que me muestre el formato en decimal, yo digo, muéstrame el número en decimal, y acerco el decimal acá, pues ahí me dice a 64, 77 y 15. Yo puedo observar la representación tanto como su carácter o su hexadecimal. También lo puedo observar como valor numérico. De hecho, si le doy clic derecho acá, le damos clic derecho y le decimos hexadecimal, pues en hexadecimal me van a salir los formatos en hexadecimal. Un 64 en hexadecimal es un 0x40, un 77 es 0x4d y un 15 es 0x0f. Entonces acá yo puedo tener la representación en todas las bases. Vamos a hacer lo siguiente, mismo ejemplo, pero cambiémoslo por int. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que una variable tipo entero te va a ocupar no 8 bits, sino 16. O sea que ya en vez de ocuparme una posición de memoria, ya me va a ocupar dos. O sea, ya una variable te va a ocupar dos posiciones de memoria. O sea, te ocuparía la 501 y te ocuparía la 502. Ambas solamente, por ejemplo, para el resultado. Entonces vamos a observar si eso es verdad o eso es mentiras. Venimos acá al compilador, paramos acá, volvemos a hacer debugging, cambiando la variable que está acá por int. Venimos a las variables que estamos trabajando y observen lo que pasa. R empieza en la 501, pero N ya no empieza en la 502, sino en la 503. ¿Qué significa? Ah, que ha cogido la 501 y ha cogido la 502 y ambas posiciones de memoria las guardó para R. Entonces aquí tiene 16 bits. Para guardar la misma información, pero tiene más espacio en memoria, más capacidad. Mire que de la 503 a la que sigue también hay dos espacios de memoria. Entonces cogió la 503 y la 504, ambas posiciones de memoria, y esas las guardó ¿para quién? Las guardó para N2. Las guardó para N2. Y guardó la 505 y efectivamente la 506
ambas posiciones de memoria, que son 2, ¿para quién? Para N1. Entonces, el tamaño o el tipo de dato me va a ocupar más memoria o menos memoria dependiendo de lo que esté utilizando. Por eso muchas personas lo consultan o vienen a veces a preguntar cómo hacen para reducir el tamaño del código. Y muchas veces tienen este tipo de problemas. Declaro un array de tipo entero para llevar la edad de una persona. Pero es que la edad de una persona, perdone que lo diga, pero no necesita más de 8 bits. Una persona no te va a vivir más de 110 años. 110 es un valor entre 0 y 110, pues esto fácilmente lo podemos hacer con 8 bits. Pero como están tan mal acostumbrados, lo declaran tipo INT. ¿Qué significa? Que claro, de los 16 bits, pues no está utilizando todo lo que puede utilizar, o sea, está desperdiciando memoria. Que básicamente un array de tipo 8 bits tampoco se llena completamente. Porque si yo digo a una persona, bueno, máximo vivirá 120 años. Entonces, mire, ¿cuánto le falta a esto para llegar a los 255? Son espacios o localidades en memoria que yo no la estoy aprovechando. Si es de 16 es peor, porque va entre 0 a 65.535. Y ahí la cosa es más delicada, porque pues llego a 120 y mire cuánto le falta a esto para llegar al tope máximo. O sea, es una variable que está siendo mal utilizada, te está consumiendo más memoria sin necesidad. Entonces a eso vamos cuando trabajamos los ámbitos de variables. Como no sabemos cuánto miden, a veces vamos declarando variables por declarar y lo que vamos haciendo es ocupando de la memoria microcontrolador y quedándonos poco a poco con menos memoria. Y entonces eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar ya para finalizar de tipo flotante y tipo doble. Entonces si yo coloco float, lo que vamos a observar es el mismo fenómeno. Si observamos el mismo fenómeno, ¿qué debería ocurrir? Pues debería ocurrir que me reserva 4 localidades de memoria. Entonces observemos. Venimos a la variable, está en la 501, 4 localidades de memoria después, está la otra variable, 4 localidades de memoria después, está la otra variable. De esa manera, pues entonces, si las tipos flotantes me van a ocupar más espacio que todas las variables mencionadas. Y si las hacemos tipo doble, ¿cierto? Va a pasar exactamente lo mismo. Entonces el doble también es como un flotante, pero como de doble precisión, según entiendo. Pero ocurre lo mismo, mira, tiene una posición de memoria y pasa a otra posición de memoria y a otra. Y la separación entre una y la otra son 4 localidades de memoria. De esa forma, entonces ya sabes que no es declarar variables por declarar, sino entender en qué rangos numéricos se va a mover la variable para saber si le vamos a asignar un tipo de dato. Como usted se está dando cuenta, que sea carácter no significa que no pueda tener un número. Puede tener un número, sino que típicamente le enseñan a uno que eso son letras, pero esas letras significan números. Entonces yo puedo tener todos estos tipos de datos. Dependiendo mis necesidades y la necesidad de la aplicación, podrá ser uno de estos 4. Así que bueno, espero te haya gustado. Ya en el próximo video hablaremos de estas variables y de sus rangos y capacidades. ¿Qué pasa si de pronto me salgo de la capacidad de una variable? ¿Qué va a suceder con todo eso? Así que bueno, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.